La palabra de nuestro Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Puedes ver a mi entorno hoy y por esa razón ando bufanda y ando con este abrigo, porque en esta zona donde me encuentro está pues nevando, así luce como puedes ver aquí, allá al fondo todo, está cayendo nieve en este momento. Y el texto maravilloso nos recuerda, nos dice que como la lluvia y como la nieve desciende del cielo y no vuelve allá, sino que trae un propósito. El propósito es regar la tierra. Aquí la nieve en esta zona para nosotros es un deleite y la disfrutamos. No solamente los niños pueden ir a jugar y corremos encima de la nieve y nos divertimos, sino que aparte de todo eso, aunque a veces hay personas que se incomodan con el frío y es peligroso cuando se frisa porque se puede caer, uno se cae muchas veces y hay accidentes y personas que se lastiman. Sin embargo, la nieve nos trae también como beneficio el aumento de los lagos, los ríos, y esa agua que incrementan los lagos pues nos sirve en el verano. ¿Ve cómo ayuda? También la vegetación, la nieve es de gran ayuda como la lluvia. Así que podemos ver la naturaleza, cómo el Señor usa esta metáfora por medio de Isaías y nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, Él dice que la palabra también tiene un propósito por el cual el Señor la dio. Y esta palabra, amiga y amigo, es inerrante, es infalible. Esta palabra es completa. Esta palabra maravillosa de Dios es eterna. Esta palabra es poderosa. Esta palabra que tengo en mis manos es espíritu, da vida. Este es el único libro que te lee, cuando tú lo lees, te dice quién eres. Tú puedes leer muchos libros en el mundo y hay buenos libros. Hay poesía, hay historia, hay libros de deporte, libros de medicina, libros que hablan del trabajo, etc. Pero ningún libro te va a hablar acerca de cómo está tu condición. Y ningún libro tiene palabras vivas como lo tiene este maravilloso libro. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Bueno, leerlo y dejar que haga su trabajo. Al leerlo o al escuchar este libro maravilloso, algo sobrenatural va a pasar en ti. Porque lo dice Dios que no volverá atrás vacío. Mi recomendación a toda persona que ha empezado en Cristo Jesús, si quiere crecer, es que se nutra. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que deseemos como niños recién nacidos la palabra espiritual. La palabra. Así como un niño, y él hace la comparación, dice como un niño, usando otra analogía maravillosa, él dice como un niño recién nacido que necesita la leche, y luego dice una leche no adulterada, una comida no adulterada, porque si va adulterada, le va a traer problemas de salud. Entonces, si tú no quieres tener problemas de salud espiritual, debes de gustar la palabra pura de Dios. Debes de leerla. Y si no puedes leer por el tiempo, puedes escucharla. No te da tiempo el trabajo. Hoy hay podcast. Hoy hay videos como este que te compartimos la palabra de nuestro Dios. Puedes escuchar la palabra de Dios. Una de las cosas muy importantes que debemos de saber todos es que si no oímos la palabra de Dios, no vamos a tener fe en Cristo Jesús. ¿Cómo? La Biblia lo dice, que la fe viene, la fe verdadera, la fe genuina, la fe auténtica, la fe eterna, la fe bíblica, viene, como dice la carta a los Romanos, por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Cuando no escuchamos la palabra de Dios y escuchamos otra clase de palabra, probablemente no pongamos la confianza totalmente en Jesús, sino que la pongamos en un hombre o en un sistema de hombre
o en alguna idea de hombre o en la figura de un hombre, porque no hemos oído la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra del Señor, usted va a poner la mirada en primer lugar en Jesús, porque el texto sagrado desde Génesis al Apocalipsis nunca nos dice que miremos al hombre para la salvación y para el cambio de vida. El texto sagrado nos dice desde Génesis al Apocalipsis, nos cuenta las historias, nos dice cómo Dios lo creó todo del 1 al 3 del capítulo 1 de Génesis, el primer libro de la Biblia, del 1 al 3 nos habla de cómo Dios creó todo de la nada. Luego los salmos nos van diciendo también, y toda la Biblia va dando testimonio acerca de todo eso que sucedió, que Dios habló y el poder de Dios se manifestó y creó todo de la nada. No necesitó materia prima, Él lo creó de la nada, lo creó todo. Y en la creación se ve el poder de nuestro Dios. Su palabra tiene ese poder. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios usa el mismo poder y es posible todavía al doble o al triple o 4 veces más, porque la materia ahora está dañada, la materia de nosotros. Entonces Dios, cuando habla al corazón de un hombre, ese hombre rebelde, ese hombre materialista, ese hombre esclavo del pecado, ese hombre que está muerto en sus delitos y pecados, ese hombre que tiene un corazón de piedra, esa mujer que es rebelde, esa mujer que ha blasfemado, ese ser humano que no quiere nada con Dios, cuando Dios habla al corazón de nosotros, no hay resistencia. No hay quien le diga, Señor, no se puede frenar. Cuando Dios habla a tu corazón, surge el milagro de ver la grandeza de Dios por su palabra y tienes una reconciliación con Dios. Es como estar muerto y luego estar vivo. Entonces imagínate una persona ciega que ha estado ciega toda su vida, nunca ha contemplado el color de las flores, no sabe cómo luce el mar, no sabe, le han dicho que el cielo es azul. Pero imagínate esa persona por primera vez abre sus ojos un día y mira cómo es el cielo, mira cómo son las hojas de los árboles verdes, amarillas, anaranjadas, y puede ver todo aquello que no había visto por muchos años. Esa metáfora te puede servir para que comprendas el día que tú te arrepientes de tus pecados. Es como haber estado ciego espiritualmente y no tenías la facultad de ver la grandeza, la hermosura de Dios. Pero cuando tú crees en Jesús, cuando te arrepientes de tus pecados, entonces se quita el velo de todas aquellas cosas que te impedían ver la grandeza de Dios y comienzas a ver a Dios. Y por eso es que la gente se sorprende y dice, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Qué te pasó? Un artista famoso se convierte y los medios de comunicación se quedan sorprendidos. Un político se arrepiente y deja ya de andar en la política y se vuelve un predicador ambulante. Y las personas dicen, ¿cómo fue? Un hombre rebelde que en otro tiempo se declaraba ateo, sin Dios, aborrecía a Dios, y de repente pasan los meses y tiene un encuentro con Cristo y lo ves en un templo, a los días lo ves entregado, sirviendo, dando sus bienes, parte de sus bienes, porque no se trata de dinero. A veces las personas piensan que Cristo Jesús está interesado en dinero. No, Jesús no te llama a que le des dinero, Jesús te llama a que te arrepientas de tus pecados. Entonces, claro que el hombre, como está tan aferrado a aquello que ha sido su Dios por mucho tiempo, entonces él depende de ese Dios económico, las finanzas, sus empresas, sus bienes económicos, sus propiedades, su educación, sus títulos, todo eso. Él piensa que eso se lo va a quitar Dios, al contrario, y se lo dio Dios. Las riquezas son de Dios. Dios es el que le da al hombre el poder para hacer las riquezas. La riqueza, el dinero no es malo. Entonces, no tenés que dejar el dinero para venir a Cristo. No tenés que dejar las empresas para ser cristiano. Simplemente ven a Cristo. Y el punto es que cuando ya conoces a Cristo como Zaqueo dijo, bueno, yo he robado toda mi vida, yo voy a devolver a aquellas personas que yo pues maltraté robándoles. Y se lo voy a devolver 4 veces. Porque este hombre, Zaqueo, se dio cuenta que en otro tiempo él estaba cegado y él pensaba que si tenía dinero iba a tener poder. Pero hoy comparó el poder que da el dinero
el bienestar económico con el poder que viene al creer en Cristo Jesús. Entonces él dijo, el poder de Cristo es superior al poder que da lo material. Esa es la gran diferencia. Por eso es que los hombres millonarios que creen en Cristo, se arrepienten de sus pecados, sus riquezas todavía incrementan más porque ya lo hacen con sabiduría celestial. Disfrutan, ya no viven para su trabajo. Ahora el trabajo, ellos viven para Dios, para agradar a Dios. El trabajo es un medio que usan para bendecir a otras personas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es un problema de pecado. El pecado nos ha matado a todos descendientes de Adán. El pecado nos aniquiló. El pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. El pecado es errar el blanco. No le damos al blanco. El blanco es Dios y nosotros estamos errando. No hacemos nada para agradar a Dios, sino que lo hacemos todo para agradarnos a nosotros mismos. Pero aquí Isaías capítulo 55 versículo 10 nos dice que como la lluvia, como la nieve que puedes ver a mi entorno, desciende del cielo y no vuelve allá, sino que dice que tiene un propósito y es regar la tierra y hacer que la semilla germine y pueda crecer y esa semilla se convierta en planta, en árboles y puedan dar frutos. De la misma manera, la palabra, cuando llega al oído de un hombre y una mujer y llega al corazón, no se va a quedar ahí vacía. Probablemente se tome un tiempo. Algunos van a reaccionar en algunas semanas, en algunos días. Otros van a reaccionar después de un año. Pero si has escuchado la palabra de Dios, por más que andes huyendo, por más que andes escondiéndote, la palabra de Dios un día va a, ¡pum!, como ese grano que pones en la tierra que muere y luego surge la plantita. Bueno, la palabra de Dios es así, es la mejor semilla y esta semilla es eficaz. El sembrador, dice la Biblia, salió a sembrar, dijo Jesús en Mateo 3. Y una semilla, dice, cayó en el camino, en la parte dura donde las personas caminan. Y dice que vino el pájaro y se la comió. Es decir, que cayó allí, pero el problema no está en la semilla, sino que está el terreno donde cayó. El terreno pues, no era adecuado, vino el pájaro y se lo comió. Otra cayó en pedregal. Dice que esta nació, pero cuando viene el sol, como no tiene raíces, la raíz no ha profundizado en la tierra, entonces el calor la seca. Y otra dice que cayó entre espinos, cayó entre los cardos, ahí en la maleza. Entonces dice que sale, pero se ahoga, no tiene ventilación. Luego dice Jesús en Mateo 13 que otra semilla cayó en buena tierra y esta produce, dice, a 60 y a 30 y a 100 por uno. 30, 60 y al 100 por uno. Y mira las clases de personas. Comenzamos el 30, luego vamos incrementando al 60 y tenemos que llegar al 100, porque la palabra de Dios sigue. Un árbol comienza dando unos cuantos frutos, unos 5 aguacates, unos 5 mangos, pero con los años ese árbol puede llegar a dar hasta 1000 de mangos. O te pongo un ejemplo, otro árbol que carga mucho es la naranja, el árbol de naranja, la china, como se le dice en Puerto Rico, en estos países de la isla, la chinita, que viene siendo la naranja para nosotros en nuestra zona. Bueno, mira, los primeros frutos de un árbol de naranja no es una gran cantidad, puede ser quizás unas cuantas, pero con los años ese árbol da una gran cantidad. Esa es, digamos, la ley de la cosecha, la ley de la vida, la ley de lo que es la productividad. Dios, cuando planta a un hombre o una mujer, comienza él a hacer que dé frutos pequeños y después va dando frutos. Entonces no te quedas en medio camino, porque esos frutos los hace Dios que fluyan, que aparezcan en tu vida a través de su poder. El Espíritu Santo es dado para hacerte dar frutos. Así que, amiga y amigo, esa parábola de Jesús del buen sembrador nos afirma lo que Isaías 55, 10 y 11 nos dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios hará su obra, que la palabra de Dios funciona, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de nuestro Dios es suficiente. Es esto lo que necesitamos escuchar todos los días. Por eso mi gran privilegio es estar con una copia en las manos para decirte que este libro es un libro recomendado, no solamente a esta generación en la que estamos, sino a las que vendrán.
a nuestros hijos e hijas, a nuestros amigos, a nuestros tíos, tías, a nuestros abuelos, aún los que están vivos, los que ya se fueron, pues ya no hay esperanza. Pero si se fueron creyendo en Cristo, pues sí hay esperanza que vamos a estar en eternidad. Pero los que estamos vivos podemos leer la Biblia, podemos escuchar la Biblia y serás libre. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lee la Biblia, escucha la Biblia, cree la Biblia y practica la Biblia y tu vida será diferente. Y todo para la gloria de Dios. Bendiciones.